Vamos a estudiar con Rashi acerca de qué podemos aprender de los rezos de Moshe con respecto a Bemidbar, capítulo 21, 4 al 7. Dice, partieron del monte Or por el camino hacia el Yansuf y bordearon la tierra de Edom. El pueblo estaba impaciente a causa del camino. El pueblo comenzó a hablar contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua. Estamos cansados de este pan insustancial, es decir, del maná. Entonces Hashem mandó contra el pueblo serpientes venenosas para morder a la gente. Falleció una gran multitud de Israel. El pueblo se dirigió a Moshe diciendo, reconocemos la transgresión que incurrimos al haber hablado contra Hashem y contra ti. Ora a Hashem que saque de nosotros las serpientes. Y Moshe pidió por el pueblo. Es decir, esta parashá es Jukar y abarca un periodo de casi 40 años. Empieza narrando al comienzo y termina narrando al final prácticamente de la estadía del pueblo de Israel en el desierto. Esta protesta fue antes del pecado de los espías y la rebelión de Coraj, pero luego saltamos casi 40 años para hablar de la muerte de Miriam y Aarón y de la conquista de Sihón y de Og. Ese es el contexto histórico. Toda transgresión tiene su consecuencia. En la vida nada viene porque sí, todo tiene una causa y tiene un efecto. A raíz de la protesta, de la mala leche de esta gente, pues entonces viene el castigo que son las serpientes. Y obviamente, producto de esto, falleció una gran multitud. Hablaron mal en contra de lo que el Señor les había dado, el maná, y hablaron mal en contra de Moshe. Sin embargo, entraron en razón después del castigo y entonces se dirigen a Moshe y le dicen, transgredimos porque hablamos mal contra Dios y contra ti. Te pedimos que nos perdones y por lo tanto pídele a Dios que nos libre de este mal de las serpientes. Y entonces concluye el versículo diciendo que Moshe rezó a Dios por el pueblo. ¿Qué nos dice Rashi al respecto? De aquí aprendemos que si una persona te pide perdón, no debe ser cruel y abstenerte de perdonar. Esa es dando al Midrash Tanjuma, Jucat 19. Y aquí se ve el carácter del perdonador que es Moshe. Había podido ponerse bravo y decirles, es que ustedes, si saben que esto no se la paso, ustedes ya varias veces lo han hecho, etcétera. No, Moshe oró a Dios para que perdonara al pueblo. Y la enseñanza que nos da Moshe es que nosotros, si alguien viene a pedirnos perdón de verdad, y si ese alguien viene y se acerca y quiere reponer su falta porque quiere que no haya juicio en contra de él, quiere que acercarse a Dios, pues hombre, nosotros quiénes somos para ser crueles y alargarle el sufrimiento a la persona que está siendo penitente. Al respecto del comentario que hace Rashi, Maimónides escribe sobre este tema en varias partes. Voy a citar 3 partes que se nos muestran en el Humash de Gutnick, que son el comentario que él hace en las leyes de la conducta moral, 6.6, el comentario que se hace en las leyes de Teshuvah y el comentario que él hace acerca también de este tema en las leyes del dañador. Cuando una persona peca contra otra, esta última no debe ocultar la cuestión y permanecer callada. Más bien, es mitzvah, es un mandamiento que saque el tema a la luz y diga, ¿por qué me has hecho tal y cual cosa? Y si la persona que pecó se arrepiente y pide perdón, que le perdone, pues el perdonador no debe ser cruel. Bien, la premisa es que la persona se arrepienta y basado en que la persona pide perdón porque se arrepiente, entonces se le perdone. El comentario que nos hace Rambam en las leyes de Teshuvah 2.9 y 10 nos dice, Teshuvah y Yom Kippur solo logran expiación por pecados entre el hombre y Dios. Tú puedes arrepentirte y pedirle perdón a Dios por haber ofendido a otra persona, pero no vas a recibir perdón hasta que no restaures y pidas perdón delante de la persona a la cual le has hecho daño. Lo que le has hecho al prójimo
Eso lo arreglas es con el prójimo, primero que todo. Y una vez arregles el tema con el prójimo, ya puedes dirigirte a Dios. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos sabían qué hacer cuando cometían un error en contra de alguien, que ellos debían ir y pedir perdón y reparar. Y con respecto a el comentario que él hace las leyes del dañador, capítulo 5, 9 y 10 y 11 también, nos dice, si una persona hirió a otra, incluso si le pagó con una compensación completa, no logra expiación por el pecado que cometió hasta que no busque a la parte herida y reciba en él perdón de ella. Y está prohibido para la parte herida ser cruel y negarse a perdonarle, pues no es esta la actitud del pueblo judío. Más bien, cuando el atacante pidió perdón una vez y luego una segunda vez y sabemos que se ha arrepentido de su pecado y abandonó el mal que ha hecho, se le debe perdonar. Toda persona que perdona rápidamente es digna de elogio y sus acciones son agradables a los sabios. Es decir, nos sigue comentando Rambal que si la víctima no quiere perdonarlo, el ofensor debe regresar ante ella con 3 grupos de 3 personas diferentes en 3 ocasiones distintas para suplicar el perdón. Si aún así se niega, el ofensor queda librado de su obligación y la falta ahora recae sobre quien no perdonó porque fue cruel. Entonces vamos a ver en este esquema 3 modos de perdonar. Es como un resumen de lo que acabamos de leer. Y esto es de acuerdo al análisis que nos hace Maimónides. En las leyes del dañador, Ramban describe el método del proceso de perdón. Por un lado nos dice que perdonar el acto de pecado cuando se nos pide perdón. Por otro lado, dice perdonar el acto del pecado y al pecador. Y por otro lado se nos dice perdonar como si nunca hubiera sucedido. En el primero sucede ahí que toda transgresión trae un castigo. El acto de perdonar cuando el transgresor viene y pide perdón es aliviar el castigo celestial que viene sobre el que nos ofendió. En ese caso, lo perdonamos para que no haya juicio sobre esa persona. Es un acto de bondad, el perdonar. El segundo nivel es perdonar el acto del pecado y al pecador. Es decir, que uno puede muchas veces perdona a la persona para que el Señor no lo castigue, para no seguir con ese tema, pero obviamente previo las cosas que exige la Teshuvah, debe reparar como ordena la Torah. Una vez la persona ha reparado, ha pedido perdón, se le debe perdonar, pero a veces queda en nosotros, bueno, yo con este tipo ya ya vi, es decir, pidió perdón y todo, pero sabe que ya no más con él. Eso puede pasar en el primer nivel, el acto de perdonar el pecado, pero como les decía, es un nivel más alto, perdonar el acto y perdonar verdaderamente a la persona. Por un lado, al perdonar el acto del pecado, evitamos que haya juicio sobre esa persona. Segundo, al perdonar realmente a la persona, es decir, ya sabes que te libero de todo y seguimos siendo amigos para que la persona, además de eso, pueda restaurarse correctamente con Dios. Porque cuando perdonamos a la persona por lo que nos hizo, pero hasta ahí fui con él, esa persona de todas maneras, su relación con Dios queda en un proceso más difícil de acercamiento. Y el nivel más alto es el de perdonar como si nunca hubiera sucedido. El pecado, es decir, hombre, si una persona nos la hizo, lo perdonamos a él, depende del nivel de cercanía con la persona. También perdonamos todas las consecuencias de eso en nuestra relación de amistad, etcétera, pero no podemos ser ingenuos. Si nos quedó mal con un dinero, después de que se arrepintió, nos pagó, etcétera, bueno, está bien, podemos restaurar la amistad y seguir. Pero
cuando es una persona que tiene fama de embarrarla y pide perdón y después vuelve y lo hace, pues obviamente ya no va a ser perdonada de la misma manera porque es muy difícil perdonar al pecador en ese caso, porque es reincidente en hacerlo. Y por lo tanto, tomaré mis previsiones y yo a esta persona no le puedo volver a prestar dinero o no le puedo volver a negociar con él porque ya nos demostró en la práctica que no es confiable. Entonces, no voy a ser tan inocente de ir a poner en riesgo mi patrimonio o incluso la amistad con alguien que tengo dudas si me pueda realmente volver a pagar ese dinero en vista de que anteriormente ha quedado mal. Bien, eso con personas que son normalmente lejanas. Un familiar o una persona, sí, bueno, uno sabe que necesita el dinero, etcétera, le puede prestar, de pronto me queda mal o no. Y si me queda mal, pues bueno, sabes que dejemos eso así, yo te perdono, etcétera, y te sigo viendo con cariño, con amor, pero cuando pueda te ayudo, cuando no pueda no, no más. El nivel más alto, entonces, como les decía, como nos enseña también Maimónides, es perdonar como si nunca hubiera sucedido. El pecador será requerido por la parte agraviada en el mismo grado que lo era antes del pecado. Es decir, hombre, realmente quiero tanto a esta persona que lo que sucedió lo perdono, no me voy a acordar más de eso. Bien, todo esto es cuando ha habido un verdadero y sincero arrepentimiento por parte del transgresor. Si esa persona no se educa en eso, puede que termine haciéndolo con otra persona que sea malvada y tome la justicia por sus manos o cosas por el estilo o lo meta en un problema grave. Entonces, si uno realmente ama, uno debe también educar a las otras personas en estos actos, ¿sí? En el caso del verdadero arrepentido, entonces se abren las puertas para recibir perdón. Y perdonar como si nunca hubiera sucedido es un nivel tan alto de perdón que obviamente no se puede aplicar en todos los casos, ¿no? Fíjense que este es el caso en el que Dios perdona, porque Dios perdona en el nivel más alto. Dios nos perdona si realmente, honestamente, nos hemos arrepentido y hemos dado los pasos para no volverlo a hacer. Para Dios es como si eso nunca hubiera pasado. No que no hubiera pasado, sino como que nunca hubiera pasado. No te lo va a volver a restregar en la cara. El secreto siempre por el lado de nosotros en cuanto a que fallamos es la Teshuvá, y la Teshuvá verdadera se basa en un verdadero arrepentimiento y en un verdadero cambio. Y para ello que debemos tomar las medidas necesarias para cambiar de acuerdo a lo que estipula la Torah. Todos fallamos. Y no sería justo que si nosotros somos crueles y no perdonamos, pues de la misma manera no sería justo que Dios nos perdonara a nosotros y se olvidara de lo que hicimos si realmente nosotros no lo hacemos con los demás, ¿no? El principio es cómo nos comportamos nosotros con el prójimo para entender cómo nosotros nos comportamos con Dios y el verdadero pago por nuestros actos que le podemos solicitar a Dios si nosotros lo hemos sido con los demás, ¿no? Si hemos sido bondadosos con los demás, podemos decirle a Dios que nos dé. Si nosotros hemos perdonado, nos hemos sido crueles con los demás, pues podremos esperar que Dios no nos castigue. Vemos entonces que hay en los comentarios que hace Maimónides al respecto, basados obviamente el comentario que hace Rashi, entonces vemos que en las leyes del dañador, al agraviado se le llama la parte herida. Lo que nos dicen las leyes del dañador es el método del proceso del perdón. Se coloca por parte de Rambam que el perdón debe ser posterior al proceso de pedir perdón y la compensación por los daños específicos. Las leyes del dañador son leyes con respecto a los negocios, con respecto al dinero, ¿sí? En términos generales. Y entonces aquí se establecen los mecanismos para ordenar todo el proceso para poder
ser perdonados legalmente delante de la Torá. Es decir, la halajá que tiene que ver con eso. Si se hizo una herida en el término económico a otra persona, debe ir, poner la cara, pedir perdón y compensar el daño. Y por lo tanto, se pide a la persona que perdone y ya, no más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de negocios. Por eso él nos dice, si una persona hirió a otra, incluso si le pagó una compensación completa, no logra expiación por el pecado que cometió hasta que no busque a la parte herida y reciba perdón de él. Puede que una persona, por ejemplo, un negociante, le hizo un daño a otro, ¿sí? El otro lo demandó. El juez dijo tiene que pagar y fue y pagó, pero en ningún momento se acercó a pedir perdón, ¿sí? Entonces, delante de Dios, puede que delante de las leyes del país haya saldado su deuda, pero delante de Dios esa persona no ha completado el proceso de perdón porque no ha ido a pedir perdón por lo que hizo. Ahora, en las leyes de conducta moral, la persona puede perdonar al otro previo que el que cometió el error se arrepienta y le pida perdón. En este caso, al ofendido se le llama el perdonador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la conducta moral de la persona. La persona entonces es el perdonador, el agraviado es el que tiene el poder de perdonar. Si el otro se arrepiente y le pide perdón, entonces que el perdonador perdone. El foco en este caso está en el carácter del perdonador. Aquel que extiende suplicio para no perdonar no tiene una conducta en el fondo moral adecuada. Bien, pero aquí hay un punto más. ¿Cuándo es honesto por parte de alguien ese arrepentimiento o no? Cuando hay daños materiales y la persona viene, pide perdón y restaura, una de las evidencias de que realmente esa persona se arrepintió es porque restauró. Y en el caso del comentario que él hace con respecto a la ley de arrepentimiento, aquí Maimónides trata al ofendido como la persona. Ese es el título que le da. En este caso, como estamos hablando de las leyes de arrepentimiento, de Teshuvá, se le dice a la persona que es la agraviada que no sea difícil de aplacar, porque lo que se está formando aquí es carácter que debe tener un carácter de injusto. Es decir, una persona que no sea difícil de calmar y que no sea difícil de enfurecerse, que ese es el carácter de aquel que es justo. Alguien que es justo no es alguien que se le sale el bloque así nomás de fácil, por cualquier bobadita. Hay personas que son muy fáciles de sacarlo de casillas y muy difíciles de volver a calmarlos, ¿sí? Generalmente es un carácter de alguien que se acerca mucho a ser malvado. Hay personas que son fáciles de enfurecer, pero también son muy rápidos que se les pase. Hay personas que son muy difíciles que se les salga el mal genio, pero una vez se les sale el mal genio, pueden durar años con la ofensa y eso no es lo que se desea tampoco. Pues me la hizo y yo no, mejor dicho, se la voy a recordar por el resto de la vida. Así sea una bobada, ¿sí? Y hay personas que eso es lo que debemos apuntarle, debemos llegar al punto que nos trabajar y trabajar en el que nos saquen la piedra no tan fácil, pero también que se nos pase el mal genio rápido. Ese es el nivel del perdón de Dios. Un nivel en el que la ira de Dios está mientras nosotros nos arrepentimos. Una vez nos arrepentimos, el juicio es detenido y la relación con Dios vuelve a un nivel como si nada hubiera pasado. Bueno.